la situación a Liana que no, que es la primera vez que Ali la invitó y que bueno, no tenía como mucha idea de toda esta situación. Gracias, muy Sí, amable. No, de nada. ya tiene un panorama general de las De nuestras actividades. actividades a lo largo de este año. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla, ya estamos grabando un nuevo encuentro, un cuento juntos. Hoy vamos a leer el cuento La Banda de Julio Cortázar, un cuento que quizás no suele ser tan trabajado tal vez, o no es tan conocido, no es de sus cuentos hits, vamos a decir así. Pero bueno, me interesaba trabajarlo porque la verdad, les voy a decir bastante sincero, nunca lo charlé con nadie este cuento. Así que quería leerlo y ver a ver los efectos de lectura y a ver qué le pasó a cada uno y qué podemos charlar, porque es un cuento que me gusta y me parece que tiene algunas cositas interesantes y tenía esta incógnita también de ver qué pasa, qué le pasa a los demás con el cuento. Así que bueno, vamos a leerlo y después charlaremos, me contarán ustedes qué les pasó. Así que empiezo. La Banda. A la memoria de René Crevel, que murió por cosas así. En febrero de 1947, Lucio Medina me contó un divertido episodio que acababa de sucederle. Cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y abandonado el país, pensé oscuramente una relación entre ambas cosas. No sé si a él se le ocurrió alguna vez el mismo enlace. Por si le es útil a la distancia, por si aún anda vivo en Roma o en Birmingham, narro su simple historia con la mayor cercanía posible. Una ojeada a la cartelera previno a Lucio que en el Gran Cine Ópera daban una película de Anatole Litvak, que se le había escapado en la época de su paso por las salas del centro. Le llamó la atención que un cine como el Ópera diera otra vez esa película, pero en el 47 Buenos Aires ya andaba escaso de novedades. A las 6, liquidado su trabajo en Sarmiento y Florida, se largó al centro con el gusto del buen porteño y llegó al cine cuando iba a empezar la función. El programa anunciaba un noticiario, un dibujo animado y la película de Litvak. Lucio pidió una platea en fila 12 y compró crítica para evitarse tener que mirar las decoraciones de la sala y los balconcitos laterales que le producían legítimas náuseas. El noticiario empezó en ese momento y mucha gente entró a la sala mientras bañistas en Miami rivalizan con las sirenas y en Túnez inauguran un dique gigante. A la derecha de Lucio se sentó un cuerpo voluminoso que olía a cuero de Rusia, de Atkinson, lo que ya es oler. El cuerpo venía acompañado de dos cuerpos menores que durante un rato bullieron intranquilos y solo se calmaron a la hora de Donald Duck. Todo eso era corriente en un cine de Buenos Aires y sobre todo en la sección Vermont. Cuando se encendieron las luces, borrando un tanto el indescriptible cielo estrellado y nebuloso, mi amigo prologó su lectura de crítica con una ojeada a la sala. Había algo ahí que no andaba bien, algo no definible. Señoras preponderantemente obesas se diseminaban en la platea, y al igual que la que tenía al lado, aparecían acompañados de una prole más o menos numerosa. Le extrañó que gente así sacara plateas en el ópera. Varias de tales señoras tenían el cutis y el atuendo de respetables cocineras endomingadas. Hablaban con abundancia de ademanes de neto corte italiano y sometían a sus niños a un régimen de pellizcos e invocaciones. Señores con el sombrero sobre los muslos y agarrado con ambas manos, representaban la contraparte masculina de una concurrencia que tenía perplejo a Lucio. Miró el programa impreso, sin encontrar más mención que la de las películas proyectadas y los programas venideros. Por fuera, todo estaba en orden. Desentendiéndose, se puso a leer el diario y despachó los telegramas del exterior. A mitad del editorial, su noción del tiempo le insinuó que el intervalo era anormalmente largo,
y volvió a echarle una ojeada a la sala. Llegaban parejas, grupos de 3 o 4 señoritas venidas con lo que Villa Crespo o el Parque Lezama estiman elegante, y había grandes encuentros, presentaciones y entusiasmos en distintos sectores de la platea. Lucio empezó a preguntarse si no se habría equivocado, aunque les costaba precisar cuál podía ser su equivocación. En ese momento bajaron las luces, pero al mismo tiempo ardieron brillantes proyectores de escena. Se alzó el telón y Lucio vio, sin poder creerlo, una inmensa banda femenina de música formada en el escenario, con un cartelón donde podía leerse: Banda de Alpargatas. Y mientras, me acuerdo de su cara al contármelo, jadeaba de sorpresa y maravilla, el director alzó la batuta y un estrépito inconmensurable arrolló la platea so pretexto de una marcha militar. Vos comprendés. Aquello era tan increíble que me llevó un rato salir de la estupidez en que había caído, dijo Lucio. Mi inteligencia, si me permitís llamarla así, sintetizó instantáneamente todas las anomalías dispersas e hizo de ellas la verdad. Una función para empleados y familias de la compañía Alpargatas que los Rana del Ópera ocultaban en los programas para vender las plateas sobrantes. Demasiado sabían que si los de afuera nos enterábamos de la banda, no íbamos a entrar ni a tiros. Todo eso lo vi muy bien, pero no creas que se me pasó el asombro. Primero, que yo jamás me había imaginado que en Buenos Aires hubiera una banda de mujeres tan fenomenal. Aludo a la cantidad. Y después, que la música que estaban tocando era tan terrible que el sufrimiento de mis oídos no me permitía coordinar las ideas ni los reflejos. Tenía al mismo tiempo ganas de reírme a gritos, de putear a todo el mundo y de irme. Pero tampoco quería perder el film del viejo Anatol, che, de manera que no me movía. La banda terminó la primera marcha y las señoras rivalizaron en el menester de celebrarla. Durante el segundo número, anunciado con un cartelito, Lucio empezó a hacer nuevas observaciones. Por lo pronto, la banda era un enorme camelo, pues de sus 100 y pico de integrantes, solo una tercera parte tocaba los instrumentos. El resto era puro chiqué. Las nenas enarbolaban trompetas y clarines, al igual que las verdaderas ejecutantes, pero la única música que producían era la de sus hermosísimos muslos, que Lucio encontró dignos de alabanza y cultivo, sobre todo después de algunas lúgubres experiencias en el Maipo. En suma, aquella banda descomunal se reducía a una cuarentena de sopladoras y tamborileras, mientras el resto se proponían aderezo visual con ayuda de lindísimos uniformes y caruchas de fin de semana. El director era un joven por completo inexplicable si se piensa que estaba enfundado en un frac que, recortándose como una silueta china contra el fondo oro y rojo de la banda, le daba un aire de coleóptero totalmente ajeno al cromatismo del espectáculo. Este joven movía en todas direcciones una larguísima batuta y parecía vehementemente dispuesto a ritmar la música de la banda, cosa que estaba muy lejos de conseguir a juicio de Lucio. Como calidad, la banda era una de las peores que había escuchado en su vida. Marcha tras marcha, la audición continuaba en medio del beneplácito general. Repito sus términos sarcásticos y esdrújulos. Y a cada pieza terminada renacía la esperanza de que por fin el centenar de budincitos se mandara a mudar y reinara el silencio bajo la estrellada bóveda del ópera. Cayó el telón y Lucio tuvo como un ataque de felicidad, hasta reparar en que los proyectores no se habían apagado, lo que lo hizo enderezarse desconfiado en la platea. Y ahí nomás, telón arriba otra vez, pero ahora un nuevo cartelón. La banda en desfile. Las chicas habían puesto de perfil. De los metales brotaba una ululante discordancia vagamente parecida a la marcha El Tala, y la banda entera, inmóvil en escena, movía rítmicamente las piernas como si estuviera desfilando. Bastaba con ser la madre de una de las chicas para hacerse la perfecta ilusión del desfile.
Máxime cuando al frente evolucionaban 8 imponderables churros, esgrimiendo esos bastones con borlas que se revolean, se tiran al aire y se barajan. El joven coleóptero abría el desfile, fingiendo caminar con gran aplicación, y Lucio tuvo que escuchar interminables da capo al fine, que en su opinión alcanzaron a durar entre 5 y 8 cuadras. Hubo una modesta ovación al finalizar y el telón vino, como un vasto párpado, a proteger los manoseados derechos de la penumbra y el silencio. El asombro se me había pasado, me dijo Lucio, pero ni siquiera durante la película, que era excelente, pude quitarme de encima una sensación de extrañamiento. Salí a la calle, con el calor pegajoso y la gente de las 8 de la noche, y me metí en el galeón, a beber un gin fizz. De golpe me olvidé por completo de la película de Litvak. La banda me ocupaba como si yo fuera el escenario del ópera. Tenía ganas de reírme, pero estaba enojado, ¿comprendés? Primero, que yo hubiera debido acercarme a la taquilla del cine y cantarles 4 verdades. No lo hice porque soy porteño, lo sé muy bien. Total, ¿qué le va, chaché? ¿No te parece? Pero no era eso lo que me irritaba. Había otra cosa más profunda. A mitad del segundo copetín, empecé a comprender. Aquí, el relato de Lucio se vuelve de difícil transcripción. En esencia, pero justamente lo esencial es lo que se fuga, sería así. Hasta ese momento lo había preocupado una serie de elementos anómalos sueltos. El mentido programa, los espectadores inapropiados, la banda ilusoria en la que la mayoría era falsa, el director fuera de tono, el fingido desfile, y él mismo metido en algo que no le tocaba. De pronto, le pareció entender aquello en términos que lo excedían infinitamente. Sintió como si le hubiera sido dado ver al fin la realidad. Un momento de la realidad que le había parecido falsa porque era la verdadera, la que ahora ya no estaba viendo. Lo que acababa de presenciar era lo cierto, es decir, lo falso. Dejó de sentir el escándalo de hallarse rodeado de elementos que no estaban en su sitio, porque en la misma conciencia de un mundo otro, comprendió que esa visión podía prolongarse a la calle, al galeón, a su traje azul, a su programa de la noche, a su oficina de mañana, a su plan de ahorro, a su veraneo de marzo, a su amiga, a su madurez, al día de su muerte. Por suerte ya no seguía viendo así. Por suerte, era otra vez Lucio Medina, pero solo por suerte. A veces he pensado que esto hubiera sido realmente interesante si Lucio vuelve al cine, indaga y descubre la inexistencia de tal festival. Pero es cosa verificable que la banda tocó esa tarde en el ópera. En realidad, no hay por qué andar exagerando las cosas. A lo mejor, el cambio de vida y el destierro de Lucio le vienen del hígado o de alguna mujer. Y después, que no es justo seguir hablando mal de la banda. Pobres chicas. Ahí terminó la banda. Bueno, digo, hago algún comentario así como muy general sobre este cuento y también sobre el porqué de su elección y después me gustaría escuchar a ver qué les pasó cuando lo leyeron. Este cuento, bueno, se publica en Final del Juego en el año 1956, que es el libro que viene justo a continuación, digamos así, del libro Bestiario. Nosotros leímos el encuentro pasado, Casa Tomada, que está en Bestiario, y este breve cuento, este breve relato viene en el libro siguiente de Cortázar, que es cuando Cortázar ya está viviendo en Europa, en París,
Cortázar se va en el 51. En 1951 se va de Buenos Aires. Y uno podría pensar, de algún modo, que este cuento tiene algún componente, en ese sentido, autobiográfico también, ¿no? Como este personaje que también se va de Buenos Aires, este Lucio Medina, que también huye de alguna manera de Buenos Aires. Pero bueno, no sé si a alguien le gustaría comentar, aunque sea qué le pasó con el cuento. Como dicen, estoy empezando a incorporar la terminología de los periodistas deportivos cuando le preguntan a los jugadores después del partido, ¿sensaciones? Bueno, Sensaciones. lo mismo. ¿Alguien quiere comentar? Si no, yo sigo hablando, pero me gustaría escucharlos a ustedes mejor. Ahí Ali levantó la mano y después Silvia. Ali, abrí tu micrófono nomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? No recordaba haber leído este cuento. Y sí lo leí, se lo comenté a Eli porque comentamos el cuento entre nosotras. Pido disculpa que no respondí el saludo, estaba con un pequeño inconveniente doméstico. No recordaba, y sin embargo fui a buscar mi libro, recordaba casi todos los títulos y este cuento no. ¿Por qué mi memoria lo eliminó totalmente? No lo sé. Y me gustó mucho volver a leerlo o leerlo sin recordarlo, porque redescubrirlo. Bueno, yo sinceramente tampoco, perdón, no sé si terminaste de hablar, Ali. No, ya termino. Como leí que hizo Adrián Chat, sí, es netamente un cuento antiperonista, ¿no? Se nota mucho más que en Casa Tomada, donde lo podíamos tomar como alegórico. Acá está bien explícito. Solo eso, gracias. Gracias, Ali. Yo leí Final del Juego por primera vez hace muchos años, creo que todavía en la adolescencia o saliendo de la adolescencia, y después tampoco, cuando más adelante volví a pensar en los cuentos de ese libro, tampoco lo recordaba. Como un cuento que al parecer cuando uno lo lee la primera vez, evidentemente no es de los más recordables de ese libro, ¿no? Que tiene muy buenos cuentos, de hecho, pero se ve que algo sucede con este cuento que no es el de los más antologables, digamos, de Cortázar, al parecer. Silvia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, comparto con Ali, y Cristian contigo. Yo no lo había leído nunca, tengo el librito acá, me olvidé y me hice la fotocopia, bueno, no importa. A mí me gustó muchísimo. Nunca lo había leído y en los talleres que he estado, y te digo, yo con Casa Tomada me quedo con la segunda versión, no la versión antiperonista o política, me quedo más con el vínculo entre hermanos, en fin, esa otra mirada que dimos, ¿no? ¿Te acordás? Sí, la teoría, sí, psicológica, sí. Sí. Coincido más con eso. Pero en lo iba leyendo, después lo fui abriendo así, ¿no? Y hay una parte que dice, porque yo creo que es entre paréntesis en la 247, en el último párrafo, pero justamente lo esencial es lo que se fuga. Yo digo, yo cómo lo interpreté, aquello que quizás no queremos ver y está todo, porque me habla de crítica como diario, que era un diario sensacionalista de Natalio Botana, que también vinculado al italiano, y la crítica que él hace, esta es mi apreciación, la crítica que él hace a la sociedad peronista, digamos, a este nuevo mundo social donde tiene que él
bueno, acá el personaje, ¿no? Me pareció muy bueno. Después averigüé lo de cuero de Rusia, porque sí la marca Atkinson, la empresa que era de mi niñez, no sé si ahora hay productos Atkinson, pero bueno. Y sí, y vi el frasco, todo, uno si entra, googlea, bueno, como para informarme, ¿no? Es real. Después me gustó, bueno, lo de la crítica social, esta simetría, porque esto está contado desde un porteño engreído, ¿no? Que cree que su mundo era ese. Y bien lo especifica sobre el final, cuando dice, sobre el final, cuando dice un otro mundo, su oficina, su plan de ahorro, su veraneo, bla, 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 bla. Y antes describe este nuevo, digamos, grupo social. Y también me gustó, porque acá hay dos dimensiones. Todo es lo que a mí me parece, ¿eh? Estas dos dimensiones con las que trabaja Cortázar, que es el de la realidad y lo creído. Yo lo llamo lo creído porque me pongo en el personaje, en Lucio, ¿no? Cuando él descubre que también hay otro mundo, hay otra cosa, y que está metido en esa dimensión y hasta cree que va a salir y eso va a estar, ¿no? Como que hay un extrañamiento, y lo dice, usa esa palabra. ¿Qué datos me da? Me da datos, digamos, para pensar en un porteño, primero en las palabras que usan bien ay, ¿cómo se llama? Del lunfardo, del lunfardo. El lunfardo. Sí, del lunfardo, pero que usan, bueno, no me sale ahora la palabra lunfarda de estas, De los estas petiteros, los no, tipos. pero sí, sí. Entonces, eso por un lado. Me habla del año 47, ya con el peronismo. Me dice que este personaje, como dijiste vos, o creo que Adriana, que tiene que ver con lo autobiográfico, vos, Cristian, cuando él se va, este personaje también, y después nombra lugares en Europa, Roma, Birmingham, muy alejado de esta realidad de inmigrantes italianos que los mira con desprecio y desde arriba, ¿no? Esta asimetría inventada social, asimetría, y cómo esa mirada despreciativa, que es el grupo de proletarios que usa alpargatas, porque la alpargata es la empresa, pero alpargata es el que usaba el proletario, ¿no? Exacto. Y banda, yo también le encuentro dos sentidos a la palabra, o a la banda de estos peronistas, ¿no? Que se escucha en la actualidad estas cosas, ¿no? Esta banda de corruptos, de ladrones, en fin, también. Eso por un lado, ay, me gustó mucho, me gustó mucho. El joven coleóptero, ¿sabe con quién lo ubiqué? Porque yo sé que él no pudo verlo, no pudieron encontrarse, o no sé si ya había muerto, con Felisberto Hernández. Porque Felisberto Hernández tiene cuentos, que además era músico, y en los pueblos daba para ganarse un mango, como músico, hacía actuaciones en los pueblos que estaba la sociedad italiana o el cine. Y este coleóptero, qué palabra exacta le encontró, porque todos lo asocian con un pingüino.
él lo asocia con el coleóptero y es tal cual. Y me lo imaginé a Felisberto, no podía ver a otro. Sí, en realidad eso me parece que tiene que ver con la animalización de los personajes que él Puede desprecia, ser, digo, en alguna puede ser. cuestión. Sí, sí, pero yo Porque, lo vi, no digo que sea Felisberto, pero yo lo ubiqué a Felisberto cuando en uno de los cuentos de Felisberto que cuenta cuando él tiene que empezar la actuación, no sé si es no sé qué de las lámparas, algo así. Bueno, me encantó. Y después siempre estos finales y estos remates que hace, ¿no? Esto de como de poner en duda, ¿esto que está pasando es real? Sí, dice él, es real porque se puede corroborar que el festival existió. Y a mí me lleva mucho a nuestra realidad, ¿no? Que hay cosas que nos, por lo menos a mí me parece que es ficción y es realidad. Bueno, me encantó, así que agradezco que hayan elegido este cuento. Gracias. Qué bueno, Silvia. Ahí le quiero dar también la palabra a Caro Gaitón, la que levantó la palabra mano. a Caro. Pero quería comentar de lo que dijo Silvia una cosita, simplemente, porque yo también estuve googleando mucho las referencias, estuve usando Google a full, así mientras releía, y me llamó y busqué esto de cuero de Rusia, del perfume, y ya ahí empieza esta cuestión, bueno, como pusieron en el chat, ¿no? De lo despectivo, de esa descripción despectiva, que también quería señalar y enfatizar un poco, que sobre eso también podríamos charlar, que la descripción despectiva está centrada en las mujeres, centralmente, ¿no? Tanto las mujeres que están en la platea como las mujeres que están en el escenario. Pero me llamó la atención que ese perfume que nombra es un perfume de hombre. Ese cuero de Rusia de Atkinson es un perfume de hombre. O sea que ya ahí está planteando de alguna manera uno también de los tópicos de Cortázar cuando tiene que narrar, digamos, a los sectores populares, que es el de la mezcla, ¿no? de lo confuso, de las cosas que están un poco como fuera de lugar o desordenadas o que no encajan una con otra. Así que eso me llamó la atención. Pero bueno, antes de pasar al chat también, que estuvieron comentando algunas cosas, Caro, habías levantado la mano, no sé si querés abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Caro? Los extrañé. Bueno, empezamos por el título, qué raro que Silvia no dijo, siempre lleva un apartado del título. Yo pensé la banda y pensé la horda, me la imaginé como que podría haber dicho la horda. La horda, sí, la horda. Sí, y después, cuando dice a la memoria de René Crevel, que murió por cosas así, y yo también googleé, y se murió asfixiado, ¿no? Entonces pensaba en la asfixia de este hombre, de Lucio Medina, con todo esto que pasó, y el irse después, ¿no? Después, en el principio que dice que él va a contar un divertido episodio, que es como, creo que hay un término, Adriana, para eso, ¿no? Es divertido episodio, pero no le causó ninguna gracia en realidad, o sea, de divertido no tuvo nada para él, Sí, ¿no? también está como ironizando, digamos, en algún punto, me parece, ¿no? Después, con respecto a lo que decías de la animalización y cosificación, ¿no? Cuando ya en el primer momento que dice, se sentó un cuerpo voluminoso con otros dos cuerpos más, después lo del coleóptero también, ¿no? Y sí, despectivo, bueno, adhiero a todo lo que decían antes, ¿no? Pero después los hombres pasivos, porque no solamente estaban sentados ahí en silencio con el sombrero, sino esa actitud pasiva de las dos manos apoyadas, ¿no? Sin hacer nada. Todo y todo visto como un espectáculo, porque claramente se abre un telón para ver a esa horda de mujeres gordas que encima tocaban mal, desafinaban, estaban fuera de lugar, todo estaba mal. Ocupaban un espacio que evidentemente no tenían que ocupar, ¿no? Desentonaban.
Y también me llamó la atención que dice que solamente la tercera parte tocaba, que era como una puesta en escena, ¿no? Las demás eran tan inútiles que ni siquiera para tocar, ¿no? Estaban ahí como puestas para ocupar ese espacio, esa horda de mujeres gordas con esos que no hacían nada, con ese olor que tenían de esa colonia. Y después, bueno, que nada afinaba y después que me hizo acordar cuando hace la descripción final de todo lo que es él, ¿no? Y su momento de realidad había pasado y toda la descripción que hace, me hizo acordar al personaje de Cabecita Negra, ¿no? Esa clase media ahí con esa biblioteca que no tocó y con... A ese personaje me hizo acordar. Me encantó y lo agradezco sobremanera porque la verdad no lo había leído. Y si lo leí, lo borré absolutamente. Calculá que mi adolescencia fue mucho más anterior a la tuya en ese momento. Así que les agradezco un montón. Espectacular. Y alpargata, bueno, también despectivo, ¿no? Es gorda en alpargata, con feo olor, que no tocaban nada, peor no le puede haber pasado al tipo que se tomó el palo. Bueno, buen viaje. Gracias. Gracias, Caro. Sí, quería, bueno, en función de todo esto que van comentando, me llamaba la atención también una cuestión respecto a este cuento, ¿no? Que es un cuento interesante para pensar, ¿no? Esta cuestión de la relación entre política y literatura y cómo... y entre entre literatura y representación de lo social y cómo se construye esa representación. También hay algo interesante en el cuento que es esta mediación, ¿no? En términos del narrador, porque es también una especie de procedimiento bastante borgiano, ¿no? De alguien que cuenta algo que le contaron, ¿no? Esto creo que cuando leíamos los cuentos de Borges, creo que algo Borges, decíamos, sí, ¿no? Esta cuestión de la oralidad, ¿no? De recuperar este relato que alguien hace, que otro pone por escrito, y que de alguna manera también es de alguna manera esta figura del puente que también le gusta a Cortázar, ¿no? Entre Europa, entre el que se fue y el que se quedó, ¿no? El que se quedó narra la historia del que se fue y de alguna manera eso lo conecta al que se fue todavía con ese terruño, si se quiere, con esa Buenos Aires que Cortázar siempre decía que tanto amaba. Y por lo cual fue tan criticado, ¿no? Porque tuvo peleas con todo el mundo por esto, de hablar de la Argentina desde París, ¿no? Y no quedarse a pelearla o a la resistencia acá en la Argentina. Ahí quería como tomar algunos datos, ¿no? Porque en un cuento tan breve encima, porque es un cuento cortísimo, uno también, o en general a mí me gusta pensar en el cuento en general, pero cuando estos cuentos son tan breves en particular, como que cada cosa está ahí por algo, ¿no? Como que esta cuestión del trabajo sobre cada detalle. Y entonces me puse a buscar respecto a las fechas que aparecen al comienzo, porque digo, ¿por qué puso esas fechas? ¿No? El año 47 en principio, pero febrero y septiembre. Y googleando, ¿no? Porque yo tanto de historia no sé, y de historia del peronismo un poco menos todavía, pero en febrero de 1900, en esos 2 meses pasan cosas importantes, digamos, ¿no? Durante el primer gobierno peronista. En febrero de 1947, Perón presenta en el Teatro Colón el Decálogo de los Derechos del Trabajador. Y en septiembre de 1947 se promulga la ley de voto femenino. Claro. Y esa cuestión de la ley de voto femenino me llamó particularmente la atención en un cuento donde el centro, digamos, de la mirada está puesta en las mujeres, ¿no? Las mujeres, estas señoras gordas que están en la platea, ¿no? Con estos gestos italianos. Y estas chicas que están en el escenario, ¿no? Que forman parte de la banda, que también hay toda una cuestión muy de erotización, ¿no? Y también de sexualización y, si se quiere, de cosificación de esos cuerpos. Cuando dice, ¿no? Pero la única música que producían era la de sus hermosísimos muslos, que Lucio encontró dignos de alabanza y cultivo, ¿no? Lo que le llama la atención principalmente de esos cuerpos son los muslos. Más adelante dice,
y a cada pieza terminada renacía la esperanza de que por fin el centenar de budincitos se mandara a mudar. Y busqué budincitos, ¿no?, en un diccionario del lunfardo, y básicamente la definición que aparecía era trasero, en términos de como hoy capaz que se dice pan dulce o cosas así. Pan dulce, sí. Así que como que me puse a buscar, ¿no?, esas palabras. Y en función de lo que decían en el chat, y ahora también le doy de vuelta la palabra a Ali, que levantó la mano, además lo despectivo, ¿no?, creo que, a ver quién era que comentó, Eugenia comentó esta cuestión de esta ambigüedad entre la realidad y la ficción, ¿no?, con lo que suele, que es uno de los procedimientos o uno de los tópicos con los que Cortázar trabaja. Y efectivamente es un cuento sobre ese problema, ¿no?, sobre lo que es real, sobre lo que es falso, sobre eso que es falso, que es en realidad lo real o lo verdadero. Y hay toda una serie de palabras que aparecen, ¿no?, como ilusión, fingimiento, falso, fingido, ilusorio, mentido, ¿no? Como que todo eso que sucede en ese escenario es, en principio, visto como eso, como una puesta en escena, ¿no?, como algo que es falso, como algo que en última instancia es una especie de ficción, de construcción. Aparece la cuestión del como si, ¿no? Dice como si la banda se empezó a mover en un momento en el escenario como si desfilaran, fingiendo, el director fingía que caminaba. Después busqué, también aparece un término lunfardo que es chiqué, aparece que el resto era puro chiqué, dice el narrador, ¿no? Y lo busqué y es también, es ostentación, fingimiento. Hay toda una... ¿Cómo? Perdón. Camelo también. Sí. Camelo también. Camelo por ahí. Hay toda una construcción alrededor de esa construcción de la falsedad. Pero ahí está el párrafo, me detengo un segundo ahí le doy la palabra a Ali, ese párrafo anteúltimo, ¿no?, que es un párrafo de casi de... A mí me gusta una cosa, ¿no? Dice, aquí el relato de Lucio se vuelve de difícil transcripción. Me hace acordar un poco eso también a la desesperación de narrador que le sucede a Borges cuando tiene que describir el Aleph, ¿no? Al Borges narrador, quiero decir, del cuento del Aleph, que habla de su desesperación de narrador, y acá pasa un poco lo mismo. Porque dice, y la cuestión, como estoy buscando esto también, ¿no?, o fue encontrando estas cuestiones, palabras con el prefijo in o im. En el cuento habla de lo indescriptible, de lo inconmensurable, de lo inexplicable, de lo increíble, de lo imponderable, ¿no? Todas palabras que tienen que ver, es decir, lo que no se puede describir, lo que no se puede definir, lo que no se puede mensurar, lo que no se puede explicar, lo que no se puede creer. Todas cuestiones que tienen, o por lo menos yo las vinculo con el uso del intelecto, ¿no?, con la racionalización de la realidad, con entender desde la razón, desde el raciocinio, eso que se está presenciando. Y justamente lo que plantea el cuento es que desde el raciocinio, eso que se ve no se puede entender. Y entonces lo que le pasa, después de que se toma el segundo gin fizz a Lucio, es que empieza a comprender, pero esa comprensión no es una comprensión racional, sino que tiene que ver con lo que siente. Dice en un momento, de pronto le pareció entender aquello en términos que lo excedían infinitamente. Sintió como si le hubiera sido dado ver al fin la realidad. No es que lo puede procesar racionalmente, lo siente. Siente que ahí algo pasó y ahí empieza a comprender. Dice, como si le hubiera sido dado ver al fin la realidad, una especie de revelación. Y después sigue, un momento de la realidad que le había parecido falsa porque era la verdadera, la que ahora ya no estaba viendo, ¿no? Eso que parecía falso, en realidad era lo verdadero. Entiende él en ese momento, lo comprende, lo siente. Lo que acababa de presenciar era lo cierto, es decir, lo falso. Y esa cuestión paradojal, ¿no?, que uno termina, o sea, siente que está entendiendo y al mismo tiempo se le escapa lo que está queriendo decir, un poco como lo que dice entre paréntesis, que creo que Silvia resaltaba, ¿no? Ese
pero justamente lo esencial es lo que se fuga, porque en esa paradoja que plantea, uno cree que entiende, pero al mismo tiempo hay algo que se sigue escapando a la comprensión, un poco lo que le pasa a Lucio, que no lo podemos racionalizar, hay que sentirlo. Eso me parece fantástico. Y entonces ahí, bueno, Yo quiero... sí, Perdón. Adriana. Si no, comentá. No, yo pensaba que nosotros cuando pensamos en las selecciones de los cuentos, habíamos pensado, bueno, a mí Bestiario me encanta, es uno de los libros de Cortázar que más me gusta, yo pensaba en la cuestión de las intertextualidades con Las Puertas del Cielo, que está en Cortázar, en el Bestiario, que es el mismo libro donde estaba Casa Tomada, que era el que leímos el encuentro anterior. En Las Puertas del Cielo aparece, y me voy a remitir a la cuestión de los narradores. Acá este se llama Lucas Medina, el otro se llama Marcelo y es un abogado. Y es el encuentro de las clases medias argentinas, el encuentro con el otro, y las otras en este caso, ¿no? El otro tomado como una totalidad. Vamos a hacer la diferenciación clara entre narrador y autor, digamos, porque esto nos viene de la cuestión de la teoría literaria y nosotros coincidimos con esa teoría de que, bueno, alguien es el autor, es el autor empírico, que es el que escribe y que construye el narrador. Y el narrador o la narradora son los que, de alguna manera, narran la historia, cuentan la historia de lo que sucede diegéticamente, digamos, al interior del texto. Ahora, con un mismo contenido, dos narradores, tres narradores pueden hacer tres textos distintos, porque el narrador es una postura, es un posicionamiento ideológico. Este narrador a mí me lleva muy cerca del narrador de Las Puertas del Cielo. Y es esta visión, por decirlo de alguna manera, extrañada, de extrañamiento, que lo dice claramente el texto, frente al otro que desconoce. Es el otro que viene a irrumpir en el teatro ópera, digamos, que es el teatro donde él va a ver una obra intelectual. Digo, cómo los intelectuales, cómo el mundo de la clase media argentina se siente invadida por el mundo de los otros, que es el mundo que se aporta desde el 47, y la mirada de los otros desde el 47. Y ahí lo que dice claramente, este texto por ahí, para este narrador es como mucho más nítido que lo que pasa en Las Puertas del Cielo. En Las Puertas del Cielo hay como una cierta contradicción entre lo que le pasa a esos personajes, porque por un lado los odia, los contempla, los mira como insectos, por eso pensaba o sea, seguimos hablando de la animalización, ¿no? De los que van a bailar, de los lugares más baratos, digamos, que van a bailar, que van las empleadas domésticas, que van los muchachos que trabajan en la construcción, que van engominados. Hay una descripción muy, muy despectiva, muy terrible sobre sus olores, sobre sus colores, sobre sus movimientos, que son casi como movimientos de animales, ¿no? Y esto está claramente marcado en la cuestión de la animalización. Acá tiene menos extensión, digamos. Para mí me parece que si nosotros volvemos a Las Puertas del Cielo, hay una descripción muy, muy ardua, porque además, igual de todas maneras se siente como una fascinación, ¿no? Por quedarse ahí en algún punto con estos personajes. Entonces, estos personajes, si uno lee la primera parte va empezando a leer el texto del primer párrafo y parece un cuento borgiano, digamos, en algún punto, ¿no? Me contaron qué le habrá pasado a ese tal Lucas Medina, qué tal cosa, ¿no? Tiene una entrada borgiana que es casi ese Borges desdoblándose, ¿no? Ese Borges construyéndose como otro narrador en algún punto, como narrador, como se construye en Juan Muraña o como se construye en otro de los cuentos. Y acá se vuelve a desdoblar, hay otro desdoblamiento.
En realidad, cuando a Cortázar le preguntaban, al Cortázar Julio le preguntaban si él opinaba eso, los veía así, a las clases humildes, en las menos acomodadas en la Argentina, él decía que no era su problema, era el problema de su narrador, digamos. Él construye esos narradores que él pone en foco en el mundo intradiegético del texto lo que le pasa a esos narradores de clase media argentina frente a la irrupción del mundo del extrañamiento, que es la llegada del otro, de la otra, que no puede, en este caso son todas mujeres, también hay muchas mujeres en la Puerta del Cielo, los remito a las Puertas del Cielo, pues es un cuento excepcional, está absolutamente fantásticamente construido, pero cómo irrumpe y cómo se da ese encuentro. Y ese encuentro se da con la expulsión, es decir, él se tiene que ir, como se tiene que ir, como se fueron los hermanos de la casa tomada, como se fue como se fueron las clases medias acomodadas de Mar del Plata, cuando llegan los hoteles de los gremios, digamos, ¿no? Y que empiezan a invadir los lugares de las clases medias acomodadas en la Argentina. Entonces, este desdoblamiento, como decía Cristian, es un desdoblamiento de un narrador. Podemos ponerle la pantalla, más allá de que después de que él se siente como un acérrimo antiperonista y demás, de un narrador que mira al otro en estado de extrañamiento y que produce no un contacto ni una fascinación, como sí pasa en las Puertas del Cielo, sino que en este caso es la expulsión, digamos. Ya no puede soportarlo más. No, ya lo único que le queda es la huida. Y por eso el exilio, ¿no? Y por Ahí, eso me voy Adri, a París. Sí, no, pensaba en sí, sí. esto, ¿no? Que de hecho es algo que no es simplemente de una interpretación, sino que es algo que Cortázar mismo declaró, ¿no? Que se va porque no soporta más el clima, si El se quiere, clima, ideológico, el político. clima social. Y también pensaba que hay una entrevista, creo que se la hace Paco Urondo, creo que se la hace Paco Urondo en los 70, donde es muy particular porque él habla de las puertas del cielo, pero como haciéndose cargo de lo que dice el narrador. Eso siempre me llamó la atención. Como que él dice, yo escribí ese cuento y en ese cuento hablo de manera muy despectiva de ciertos sectores sociales, como que no pone esa distancia, ¿no? Como que no se cubre, si se quiere, del racismo que hay en ese cuento, del clasismo y del racismo de las puertas del cielo que encontramos acá también en la Y la banda, discriminación. y la discriminación, y como que se hace cargo que era algo que él también, que era algo que él sentía, digamos, ¿no? Porque para Sí, él probablemente. hubiera sido fácil, digo, asignárselo al narrador, simplemente decir, bueno, eso es el narrador, yo qué sé, no me voy a hacer cargo. Pero él en ese momento, en esa Pero entrevista, por lo menos se hace cargo, ¿no? Y dice, no, en sí, ese pensábamos narrador, así. claro, pero ese narrador de las Puertas del Cielo es un narrador que se ve muy, es un narrador menos contradictorio, que este está muy explícito, digamos, ¿no? En las Puertas del Cielo me parece que entra como en estado de fascinación, porque él queda como enamorado de ese mundo en algún punto. Así como los desprecia, como le pasa a Borges con los malevos, ¿no? Es esta cuestión del mundo otro, el Sí, mundo sí. que otro que desconozco, pero al mismo tiempo está fascinado porque ama a esos personajes de los cuales aparece, y por otro lado los desprecia y los trata, los animaliza y los personifica, los pone así en este estado de animalización permanente. Acá me parece que hay una explicitación más clara. Ya estamos en el 56. Ujú. Me parece que ya como que cambió un poco los años. Fíjense que el texto está basado está en el 47, es muy explícito. Los cuentos fantásticos de Cortázar, por lo general no tienen fechas. Por eso justamente Ujú. es el fantástico. Y esto lo habla en clases de literatura, cuando él habla del fantástico. Y el fantástico tiene un tiempo que es extemporáneo, no se sabe dónde está. En Casa Tomada, ¿qué fecha hay? Es nada más que dice que desde el año 39 no llegaba ningún libro, ninguna novedad de literatura francesa, pero no sabemos en qué época estamos. Y acá con lo primero que empieza en el texto es con
en 1947. O sea, claramente está marcando una época, claramente está situando un lugar y está diciendo el teatro ópera, que era como la cuna del mundo intelectual argentino que va a ver las grandes películas de la vanguardia internacional, digamos, ¿no? Sí, Era como la Y casa eso de me los parece que hermanos. lo diferencia del otro texto. Me parece que hay eso como una evolución del narrador, no me gusta la palabra evolución, hay como otra construcción del narrador que si bien va hacia lo mismo, tiene otras intencionalidades, mucho más concretas que las que aparecen en Bestiario. Por lo menos eso es lo que sí, me parece sí, en me en parece las que es lecturas. digamos, en Casa Tomada, es un cuento que admite la interpretación Sebrelli, digamos, pero también admite muchísimas otras. En este Sí, caso no claro. tenemos quizás esa pluralidad de sentidos, porque tampoco no hay un vacío en última instancia. El vacío se construye en términos de, y eso me pareció interesante también del cuento, un poco de la contradicción entre el comienzo y el final, ¿no? Entre el primer párrafo donde el narrador dice, me parece que hay una relación entre que Lucio Medina se fue a Europa y esto que le pasó en febrero de 1947 en el cine ópera, y yo creo que lo voy a narrar porque me parece que hay una relación. Y en el final pone en duda justamente esa relación. Y dice, bueno, capaz que en realidad no fue por eso, fue por otra cosa, fue por el hígado o fue por una mujer, vaya uno a saber, dejemos de echarle la culpa a las pobres chicas de la banda. ¿No? Como que el narrador plantea una hipótesis al comienzo, desarrolla todo y al Que final después dice. se desdice, ¿no? Y deshace esa hipótesis como dejando también ahí una apertura, ¿no? Una apertura a la interpretación. Pero bueno, quería dar la palabra también. Ali había levantado la mano hace un rato, no sé, Ali, si querés volver a intervenir. Después Vero, después Ada. No la veo, Creo que Ali. ya está. Sí, estoy. Creo Ah, estás ahí. que ya fue dicho en el chat y lo dijiste vos, Cristian, como todas esas mujeres que le molestaban, haciendo ruido, con ese que le daban ganas de putear, de gritar, después empezó a mirarlas como creo que en el chat dicen, como un viejo verde, ¿no? Que eran unos budincitos, que las de adelante eran 8 churros, o sea, acá en el pueblo todavía, ahí en los pueblos seguimos usando esas palabras con, ay, mirá qué churro ese que pasa. Qué chorro. Les empieza a encontrar, les mira las piernas, o sea, les empieza a encontrar ese lado de belleza física, ya que no se lo puede encontrar como buenas músicas o como que le jodieron la tarde. Y después iba a decir precisamente lo que Cristian termina de explicar, cómo se desdice al final, ¿no? Que quizás Lucio se fue por el hígado, o sea, cómo se desdice y está genial ese final. Bajé la Sí, mano pero porque yo ya voy estaba como dicho. voy a disentir con ustedes en ese aspecto. Me parece que ahí hay una ironía flagrante en eso de, bueno, a lo mejor fue el hígado, y bueno, a lo mejor fue una mujer, no le vamos a echar la culpa a la... Me parece que está ironizando en esa parte. Es mi manera de verlo en función de la lectura, digo. Me parece que vieron que la ironía es esto de la exclusión de la univocalidad semántica, digamos. Está diciendo algo, pero por abajo está diciendo otra cosa. Me parece que acá está claramente, bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a las chicas, puede ser por el hígado, puede ser por esto. No creo que se desdiga tanto como, me parece que en esa sola frase es eso, y me parece a mí, no sé, podemos discutirlo, a ver si en realidad se desdice de tal forma o no tanto. Sí, yo creo Bueno, que no lo podemos se pensar. lo deja planteado como esa otra posibilidad, ¿no? Por eso dice a lo mejor, modaliza como diciendo no Claro, plantea a ninguna lo certeza, como mejor, dice a lo mejor, ¿no? Como para también un poco quitarle cierta gravedad tal vez al asunto del a la exilio. cosa, o como parece no Eh, fue así tanto. claro.
Quería retomar, y ya le doy la palabra a Vero, después a Ada, porque Silvana Gutiérrez en el chat había apuntado algo sobre los narradores y las posturas que vos habías planteado, Adri, y pregunta sobre si eso se vincula con el punto de vista, o entiendo que esa es su pregunta. Sí, claro. Y bueno, y la idea es claro que sí, que un narrador siempre es una mirada, ¿no? Y cuando decimos una mirada, decimos un punto de vista en términos ideológicos, en términos culturales, en términos sociales, en términos de una posición en el espacio muchas veces, pero esencialmente de una posición en el mundo, ¿no? Una posición que hace que esté en el relato de un narrador lleno de sus propias valoraciones, a veces más explícitas, otras más implícitas. En este caso son bastante explícitas, que al mismo tiempo, bueno, está esta mezcla, ¿no? Las valoraciones, ¿son del narrador o son de Lucio? ¿O son de los dos? ¿O en dónde se juntan o se separan, digamos? ¿Se distancia el narrador de las valoraciones de Lucio o es un simple transcriptor, ¿no? Como dice, aquí el relato de Lucio se vuelve difícil de transcribir, de transcripción, o también coincide con esas valoraciones. Ahí hay como, porque tal vez si coincidiera, ese narrador también se hubiera ido, no se hubiera quedado, ¿no? Si le hubiera pasado exactamente lo mismo que a Lucio. Pero bueno, queda ahí como también en el tintero esa posibilidad. Vero, Y perdón además, que estamos hablando un montón. Sí. Decía que este punto de vista, esta mirada que tienen los narradores, puede o no coincidir con la mirada del autor, digamos. Por eso es que muchas veces no podemos hablar de texto de autobiográfico, texto biográfico, porque cuando el narrador, el autor, cuando construye su narrador, ya deja de ser ese autor empírico, digamos, se transforma en su narrador. Esto Borges lo tiene re claro y son un montón de textos donde se desdobla y construye su narrador Borges, que no es el Borges real, es el Borges ficcionalizado. Esto es literatura, ¿no? Claramente. Entonces sí son puntos de vista. Y ya hace muchos años que dejamos de ver a la literatura como como parte de la biografía del autor, aunque sí podemos hacer la crítica biográfica, quizás está un poco de modé, lo podemos retomar y ver algunas cosas, pero no quedarnos simplemente en eso, sino ver todos los indicios que el texto plantea, porque los autores construyen sus narradores, y esos narradores pueden coincidir o no con su punto de vista. Ahí después estará la interpretación de los analistas y lo que después Adri, digan, ¿no? quería decir en función del método que decís, como estamos hablando de literatura, si bien lo autobiográfico lo podemos considerar, pero bueno, ya el propio texto no plantea un desplazamiento, porque decíamos recién, Cortázar se va en el 51, este personaje, Lucio, se va en el 47 de la Argentina. Entonces ya ahí de movida produce un desplazamiento temporal para, ¿no?, que no haya no se establezca esta vinculación directa, ¿no?, entre realidad y ficción, sino que siempre hay una mediación y siempre hay una construcción y una representación. Y por otro lado, quería decir simplemente porque como les digo, me la pasé googleando, en el 46, creo que en el 47, sí, en el 47, Anatol Litvak estrena una película que se llama The Long Night, La Larga Noche, ¿no?, que también me parece una alusión a la larga noche peronista. La noche peronista, claro. Como esa, como posibilidad, yo qué sé, es como quizás muy tirado de los pelos, pero bueno. Pero, perdón, que hace rato No, que pero levantaste la sí, mano. sí, interesante. ¿Está? Sí. Yo también había pensado en la cuestión de algunas alusiones, ¿no? Sí, Cristian. Bueno, cuando lo leí, que confieso tampoco lo había leído, como varias de las compañeras, creo que nos pasó un poco a todos, también pasé por Google, o sea que estábamos en las mismas prácticas de lectura y de investigación para conocer un poquito más. Yo sentí intuitivamente algunos puntos de unión. De hecho, ya habíamos trabajado Casa Tomada con el anterior y bueno, había algunas cuestiones acerca, por ejemplo, de este personaje o del espacio en el que, como decía Adriana, en aquel caso fue la casa y en este caso es el teatro, es el lugar que le era propio a la clase media, acomodada, el lugar al que iba y se supone que tenía seguridad de encontrar a los propios, a los de la propia clase, y se encontró
con esta invasión, también Con una... esta invasión de banda. Exactamente, y una confusión, o sea, fue como que, evidentemente hay otro mecanismo ficcional y recreado en que parece una emboscada, ¿no? Porque se sentó y entonces creyó que, bueno, que iban a aparecer las personas, inclusive algunos aparecieron, porque esos hombres con las manos sentaditas y con el sombrero estaban esperando como él, pero a la vez estaban inmóviles porque, claro, eran estos otros cuerpos que los hombres de su clase eran hombres, pero los de no su clase, las personas eran cuerpos. Eso también hay un detalle ahí, el nombramiento, ¿no? Y él sintió lo mismo que esos hombres, estaban como impávidos diciendo, bueno, a ver qué pasa, si esto es algo que nos estamos imaginando o está por pasar o no, no es lo que estamos esperando. Ya va a volver todo a la normalidad, entre comillas, porque no era. De hecho, dice en algún punto, en algún lado, hay ciertas anomalías, ciertas cuestiones que no son las que deberían pasar y están pasando. Pero bueno, paciencia. Sí, la sensación del extrañamiento del personaje, ¿no? Eso también lo asocié cuando dice que en la realidad siente que su realidad y la que concibe, podríamos pensarlo si lo extrapolamos a lo que es el país, la vida, la organización social, la piensa como la propia. Ahora, esta realidad se vuelve otra, ¿no? Hay una nueva realidad, pero esta nueva realidad está constituida o se está constituyendo, por la cuestión política, si se quiere, en una realidad que se conforma de falsedades, de simulaciones. Eso me pareció muy importante. Me gustó también la cuestión de cuando se da la palabra a Lucio, que el narrador le da la palabra a Lucio y trae esto que Lucio siente y habla en el lunfardo de estos ranas del ópera, no, los ranas, estos cancheritos, ¿no? Estos ranas también el lunfardo ahí del ópera, creían y ocultaron, por eso siento como que él sintió una emboscada, porque ocultaron en los programas que estas ventas a esta gente populacha se hizo, ¿no? De esos plateas que se vendieron o se sobrevendieron, y entonces se sintieron invadidos por esta clase popular con la que no estaban dispuestos a tener ningún contacto. Sabían, dice ahí en un momento, que los de afuera, ahí me gustó esto de afuera y adentro, estas dualidades con las que, ¿no? Podemos ir pensando afuera y adentro, nosotros, los otros, el encuentro con la otra edad, que los de afuera dicen, si nos enterábamos de esto, ahí pone un inclusivo, ¿no? Si no se enterábamos, él se pone en esa clase social. Si nos enterábamos de esto, de que la banda iba a tocar, no íbamos a entrar ni a tiros. O sea que no íbamos a estar aquí, ¿no? O sea, es como que hubiésemos desechado el encuentro y para nada hubiésemos estado en esta situación. Y coincido también en el momento de la cuestión de la transcripción, en la que no se puede descifrar, porque no se puede poner en... Y ahí también voy a otro punto de unión, casa tomada, esto de que los hermanos jamás, el cuento, ¿no? En el cuento jamás se determinó esa fuente de alteridad, porque esos ruidos, y vuelve a ser un punto de unión con la banda, porque la banda hace ruido, y las clases populares son ruidosas, y los de la clase alta somos silenciosos, según ¿no? Entonces, esos, no, bajito. Los populares hacen ruido, bombo, gritan, descamisados. Esto de la banda y los ruidos de casa tomada. Ahí también sentí puntos de unión y que en ningún momento hay punto de contacto y no se nombra. No nombrar a eso otro también es simbólico, por lo menos para mi interpretación, ¿no? No hay una transcripción y como decías, creo que Cristi en algún momento, la imposibilidad de descifrar eso y de ponerle nombre, pasarlo por el razonamiento y darle una categoría, ¿no? Entonces eso me pareció interesante. Bueno, va por ahí. El encuentro con el otro guió también mi intuición lectora, ¿no? Y uniendo los cuentos leídos. Sí, gracias, Muy Vero. lindo. No, Gracias. y además esto de... Me gusta también como aparece dicho, ¿no? En el cuento dice, la misma conciencia de un mundo otro, ¿no? De un mundo otro, de ese mundo de la otredad. Y la otredad justamente es eso, o sea, para ser otredad es de alguna manera eso que es reacio a ser racionalizado, digamos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista hegemónico, si se quiere, ¿no? Desde lo hegemónico no se, claro, no se puede pensar eso otro, claro. Ada, estabas ahí levantando también hace rato la mano. Sí, no, pero muy cortito. Primero decirles que el cuento me encantó, que tiene vigencia. Yo creo que hoy en día, es más, hoy en día está superado, pero vale. No, yo lo que, mi sensación es que a lo largo de todo el cuento,
lo que se puede ver es a ver, no sé si se dice así, porteñidad de Cortázar. El que habla es un porteño 100%, acá no queda ninguna duda. Por eso cuando estabas diciendo anteriormente, Adriana, el encuentro entre la clase media argentina y el otro, yo diría la clase media porteña específicamente y el otro, como una clase media que o nunca pasó la General Paz o le cuesta mucho hacerlo. Porque hay matices, hay muchos matices. Pero igualmente el cuento me encanta porque yo vivo entre un mundo y el otro, entonces puedo a veces comparar y además me encanta buscar esos detalles finos donde digo, bueno, pero el que habla es un porteño, bueno, uno que habla está del otro lado de la General Paz, ¿viste? Y en Cortázar eso se puede ver 100%. Lo mismo Borges, ¿no? En muchos cuentos de Borges, etc. O sea, como que el cuento está muy bueno, pero yo no lo puedo universalizar. Yo lo tengo que acotar a un espacio. No, Bueno, es que está muy acotado, yo coincido con Ada, está absolutamente acotado y eso es lo raro de los cuentos, de este cuento, porque en general, cuando Cortázar habla de lo fantástico y habla de lo fantástico en su libro de clase de literatura, dice que en realidad lo fantástico es atemporal. Si uno lee Casa Tomada, que era lo que decíamos recién, no ve fechas. no. No, no encuentra, salvo eso de que del año 39, que era lo que decíamos recién. Y acá está lo Pero, perdón, dialectal, claramente marcado, el teatro ópera, está absolutamente localizado. Por eso es un cuento extraño para el condicionamiento de lo fantástico. Que en realidad lo fantástico, cuando él lo dice o cuando él lo enseña en universidades de Estados Unidos, dice, bueno, es raro, dice, en realidad lo fantástico tiene un tiempo donde no está determinado, donde se da la irrupción de lo... Pero acá está claramente marcado. Por eso como que se sale un poco de diría yo, de la rigidez de los primeros cuentos, digamos. Sale un poco acá y es como que se permite determinadas licencias, que sí. no están en los primeros cuentos de bestiario, ni ahí. Perdón, Eso. igualmente quería agregar una cosita con respecto a lo que decían. Casa Tomada también tiene una localización espacial porque habla de Rodríguez Peña y Recoleta, o sea, la casa está también acotada a un lugar, como coincidiendo con Ada, de que hay una cuestión centrada en la ciudad de Buenos Aires o en esto de antes de la General Paz o dentro de este lugar, ¿no? Sí, la cuestión del tiempo es indeterminado, pero hay una cuestión espacial situada también, porque habla de que obviamente esta casa y estos hermanos tienen un cierto nivel y está asociado al barrio de La Recoleta. O sea que hay coincido la indeterminación, pero lo espacial creo que también está ahí, coincido también con lo que decía Ada, ¿no? Esto que decís y esto que planteada también me hace dos cositas, ¿no? Primero pensar en esto que declara tantas veces Cortázar, está también, yo les dejé ahí un textito que él publica en una revista en el año 71, como una especie de descargo sobre su antiperonismo pretérito, ¿no? Ya en los años 70 ya la posición política de Cortázar es otra, ¿no? Después de la Revolución Cubana y toda esa experiencia, él tiene otra mirada sobre el peronismo. Sí, pero estaba pensando en esta cuestión de Buenos Aires y de cómo esta cuestión justamente en ese texto aparece esto, ¿no? Él dice, Buenos Aires es como mi verdadero amor, ¿no? Como el lugar al que, aunque sea desde lo imaginario, siempre está volviendo a Buenos Aires. Y respecto a eso, y respecto a esto que decía Ada, y también respecto a la cuestión de la invasión y demás, googleando de vuelta, ¿no? Me llamó la atención eso de la marcha del Tala. Así que googleé un poquito, y esa marcha fue compuesta por un militar, que ya no me acuerdo, pero que está, digamos, haciendo referencia a una batalla después de Caseros, es decir, ya caído Rosas, entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Ustedes, bueno, no sé si recordarán, pero bueno, después de la derrota de Rosas en el 52, el Estado de Buenos Aires se autonomiza, digamos, ¿no? Del resto de las provincias
y empieza una guerra entre Buenos Aires y la Pero Confederación. sí, claro, claro. Y entonces también ahí Cortázar está tirando esa alusión, ¿no?, a estos del interior que se vienen y que invaden y que atacan a la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Y Entonces, además también, está esto de, si ustedes se acuerdan de Alpargatas sí, libros no. Sí, Que por eso claro. son claro, el barrio de Alpargatas. claro. Bueno, entonces me parece que, vuelvo a mi hipótesis, porque soy así, cabezadura en algunas cosas, está plagado de signos este texto, de localizaciones, temporalizaciones, que si bien aparecen algunas pequeñas cosas en el bestiario, no aparecen acá. Acá está claramente marcado y son alusiones permanentes. Va leyendo 3 líneas y hay una alusión. O lees otras 3 libras y hay otra alusión. No pasa eso, o sea, en los otros cuentos. Me da la impresión. ¿Tendrá que ver con su situación de estar ya él afuera? De poder marcar más. Creo que se olvida un poco de, él está como muy preñado, como muy, está muy atento a lo fantástico en bestiario, y me parece que acá, como que libera un poco esa sensación, y la distancia libera por la distancia o por lo demás, y entonces Luca Medina puede darse otras cuestiones, ¿no? Puede darse otros lujos, porque es una alusión permanente, es una alusión tras otra alusión, o sea, es como que está diciendo, bueno, miren, ¿no? ¿Cuáles son las señales de este texto? El texto está, si en Casa Tomada podemos hacer 17 interpretaciones sobre los hermanos, la casa, el amor de los hermanos, el incesto, la genealogía, los ruidos que aparecen, es el típico cuento clásico de lo fantástico, cómo aparece eso lo vacilante, lo que no tiene explicación. Acá es palo y palo, digamos, ¿no? Y me parece que Cristian, que estuvo googleando mucho, o sea, me nos fue dando pistas de cada 3. Mucha data, claro. Yo leí Alpargatas, ya era era muy clara la alusión. Y Alpargatas es fuerte. Eso también lo googleé. Alpargatas, en los años 40, era la empresa textil más importante del país. Con una cantidad de empleados impresionante. Tiene un nivel simbólico. No, pero están las dos cosas, porque la banda es la banda de empleadas, dice él, y familias de una de las empresas más importantes durante el peronismo, y al mismo tiempo esa alusión al eslogan, ¿no?, al lema Alpargatas sí, libros no, que de alguna manera sintetizaba o sintetizó en el imaginario este enfrentamiento entre el peronismo y los intelectuales. De la intelectualidad, claro, y de la popular y lo no intelectual. Dicho sea de paso, por lo que estuve googleando también, vieron que me pasé googleando, como digo, ese lema en realidad no era, digamos, surgió en un enfrentamiento más bien entre grupos socialistas y estudiantes universitarios, no entre grupos peronistas y estudiantes universitarios. Originalmente, después, bueno, las apropiaciones, reapropiaciones, reversiones y relecturas, ¿no?, van cambiando los sentidos y las connotaciones, pero en principio, pero aparte originalmente... tiene que ver, sí, perdón, pero tiene que ver con dónde aparece en el texto, o sea, el cotexto. Acá está apareciendo en función de algo específico, que es esa frase. No podemos desligar la frase del cotexto en el cual está apareciendo, ¿me parece? Sí. Después, respecto a lo que dice Adrián sobre este Cortázar zurdo medio cheto, estaba pensando, ¿no?, en por lo menos para este momento, Cortázar, para los años 40, los años 50, Cortázar en principio se definía como un liberal, ¿no? Un poco, bueno, él estaba muy, muy cercano al Grupo Sur, ¿no?, a los escritores del Grupo Sur. Bueno, ustedes saben que, de hecho, el cuento Casa Tomada se lo lleva a Borges para que lo lea. Es el primer lugar donde, los anales, donde se... los anales de Buenos Aires. Que es el primer lugar donde se publica. Y
él estaba como, bueno, con ese liberalismo, digamos, un poco tradicional, conservador de ese grupo, y después, una vez que se va a Europa, toma distancia de la realidad argentina, y especialmente después de visitar la Revolución Cubana, digamos, Cuba, en los 60, es que empieza ese cambio, ese viraje ideológico, ¿no?, de Cortázar hacia posiciones más de izquierda y hacia posiciones que también más tolerantes, vamos a decir así. En principio, no sé si con Perón, ¿no? Porque Cortázar no es que nunca se volvió peronista, vamos a decirlo, no es que en un momento Cortázar se hizo peronista, pero sí con el peronismo, que no es exactamente lo mismo, en el sentido de vamos a decirlo así, un movimiento popular o de un sentir popular o de parte de la cultura política popular o como lo quieran llamar. Entonces no hay, como en Cortázar, una especie de borrar con el codo lo que escribió con la mano, vamos a decir así, en el sentido de hacerse, no, yo siempre fui peronista, no sé qué. Tampoco había una adhesión al peronismo en los 60, en los 70, pero sí una comprensión de su parte de eso que, en todo caso, en este cuento muestra que no había podido comprender, ¿no? Eso inexplicable, es indescriptible, eso inconmensurable, bueno, en los 60, en los 70, Cortázar empieza como a entenderlo, de alguna manera. Y no sé qué es un zurdo reaccionario, Adrián, pero yo creo que existen. No sé cómo definir. Pero creo que deben existir. Bueno, Cari Bueno, a Vega ver, Karina, también. que se nos va yendo el tiempo. A ver, Cari. Abrí tu Hola, micrófono. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me Ahí está, escuchan? ahí te escucho. Ahí Sí, sí. ahí sí. Bueno, me alegro muchísimo. Hola, ¿cómo están? Cristian, la verdad que te diste el gusto, porque vos dijiste, quiero hablar de este cuento, y yo sinceramente no lo había leído, y yo me dio intriga, porque dije, ¿qué vio Cristian, qué vio en este cuento? La verdad, me dio mucha intriga. Y bueno, coincido con esto que también había dicho Vero, ¿no? Que yo lo había marcado también, esto del nosotros y ellos, ¿no? El nosotros de esta clase media, que ni a tiros, dice, ni a tiros se iban a enterar si lo veían ya de antemano que estaba en el programa, ¿no? Que lo habían ocultado. Y que esta perplejidad que tiene el personaje, este extrañamiento, este asombro, que no sale de su asombro constantemente, esto lo lleva hasta el grado hiperbólico, ¿no? Porque dice en una parte, dice, la música era tan terrible que el sufrimiento de mis oídos no me permitían coordinar ni las ideas ni los reflejos. O sea, estaba totalmente perturbado y a la vez con ese sentimiento, esa sensación de querer irse, de gritar, de reírse, pero a la vez no se movía, porque no quería perderse lo que él se había propuesto ir a ver, ¿no? A disfrutar. Así que bueno, me parece muy, agradezco a todos que complementaron muchísimo la lectura, y la verdad encontré, digo, bueno, ¿qué es lo que hay en este cuento? No lo conocía y es verdaderamente fantástico. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Silvia, ¿no? Silvia. Sí. Sí, estaba Silvia. Después Eliana. Sí. Ay, cuántas ideas se caen haciendo este trabajo colectivo. Mira, lo que dijo Caro al principio, que dijo como un gran escenario, todo, y lo del telón, realmente creo que es ver un espectáculo, y usa la palabra, ¿no? Espectáculo y telón. Eso que estaba viendo era como que el país es un gran escenario y estaba sucediendo algo que uno sabe cuando ve una obra de teatro, una película, que es ficción. No me vengas a decir que es realidad, ¿no? Y ahí es donde se hace permeable estas dos dimensiones. Y otra cosa, creo, la dijiste vos, Cristian, lo del decálogo de los derechos que lo hacen en febrero del 47, y el cine se llama ópera, y el Colón es donde se dan las
óperas para que lo escuche la gente de otro nivel social. Y después, con respecto a otro detalle que hizo las compañeras, cuando no habla de las mujeres, sino los cuerpos, y entonces acá tenemos los dos modelos de sirenas, ¿no? Cuerpo estilizado, o la gente después de las 8 con la que él se encuentra cuando sale con todo pegajoso del horario del vermú, que es el horario que van, por ejemplo, las domésticas, ¿no? Y un dique gigante de Túnez, dique gigante, ¿no? Son estos cuerpos voluminosos versus las sirenas. Después, cuando agregaste que yo googleé lo de Alpargata, sumo a lo tuyo que justamente se funda en 1885 y cuando viene la gran inmigración italiana en el 80 y el 90, es la mano de obra textil, porque vienen de la revolución industrial con las máquinas, y son los que usan las alpargatas para laburar. Y además fueron los que las solicitaban, o sea que el grupo social que los llenó de guita en un principio a esta empresa eran los laburantes, ¿no? Estos que se miran desde arriba. Y yo no dudo que es una mirada de los intelectuales, digamos, en aquel momento, ¿no? Son los privilegiados, es una mirada, no sé si podemos hablar de zurdaje en ese momento, porque recién esto aparece el peronismo en el 47, pero me parece que es de esta clase intelectual que se creen privilegiados y que solamente tienen acceso a determinadas personas. Y me parece a mí que es entre paréntesis que está condensada la significación del relato, lo repito, pero justamente lo esencial es lo que se fuga, que yo digo, lo que no ve el lector, lo tenés que descubrir con esas marcas que dice Adriana, alpargata, ópera. Bueno. Y lo de cartelón, cuando antes dice, con un cartelón donde podía leerse banda de alpargata, cartelón me hace acordar a la Plaza de Mayo y los cartelones, de ese peronismo, las patas en la fuente. Yo nos va dejando marcas. Comparto totalmente con lo que dice Adriana. Va dejando marcas para descubrirlas. Bueno, fue súper enriquecedor. Mil gracias. A vos, Silvia. Bueno, Eliana. También levantó la mano hace rato. Quería compartirles algo que tiene que ver con la postura política de Cortázar, unas declaraciones de él. Cuando él hace su primera visita a Cuba, dice Cortázar mismo, vi el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Desde ese día traté de documentarme, traté de entender, de leer. Estas son palabras de Cortázar. Así que si hacemos una diferencia entre cuándo fue escrito el cuento y cuando él hace estas declaraciones, creo que también en él hay una evolución, ¿no? Política. Nada más, a lo mejor ya lo habían dicho, discúlpenme, pero estuve desconectada un momento por una cuestión de internet, pero creo que eso lo dice todo, ¿no? No podemos tomar un solo Cortázar o una sola postura, porque a lo largo de la vida uno evoluciona, va cambiando y va tomando diferentes ópticas, ¿no es cierto? Sí, eso que traes, que muy buena la cita, gracias, Eliana. Me hace pensar en dos cosas, ¿no? Por un lado,
Bueno, en la carpeta, que ya no, obviamente no vamos a llegar a leerlo, yo lo dejé por las dudas, bueno, tienen el cuento Graffiti, ¿no? De Cortázar, que es un cuento también netamente político, una especie de no es una alegoría, pero ahí aparece lo que señalaba Adri también hace un rato, respecto a que ese sí es un cuento donde no hay marcas espaciales ni temporales claras, ¿no? Es un cuento que podría suceder básicamente en cualquier dictadura latinoamericana de los 60, de los 70, básicamente, ¿no? Cortázar ahí sí elude, es más elusivo en términos de la ubicación temporal y espacial, pero también tiene un fuerte contenido político. Pero lo que quería agregar también un poco en función de esto que decía Eliana, es que el rechazo de Lucio Medina, y en última instancia, si quieren, hacemos el traslado a Cortázar, al Cortázar de ese momento, el Cortázar que se va en el 51, yo diría que no es un rechazo exactamente político hacia el peronismo, es un rechazo más bien estético, ¿no? De hecho, Cortázar, en los años 40, en los años 50, no es un militante político, no es un tipo que esté metido en política, no es un tipo que esté asociado a ningún partido ni nada por el estilo, está asociado, si está asociado a un partido, es al partido intelectual, si se quiere, ¿no? Que en su buena medida eran bastante gorilas casi todos, especialmente los de sur. Pero más allá de eso, digo, me parece que hay esa náusea, ¿no? Ese asco, ese rechazo que siente el personaje, de vuelta, no es tanto quizás en términos políticos, sino respecto a que hay ese gusto del buen porteño del que habla en el primer párrafo, es el que le genera el rechazo a esa merzada, digamos, esos grasa, esos cabecita negra, que vienen como a arruinarle el paisaje de alguna manera, ¿no? Arruinárselo en términos visuales, en términos sonoros, en términos olfativos, ¿no? Siempre me gusta ver que cada vez... En términos emocionales, ¿no? Porque emocionales, sí. Yo le quería decir algo a lo que decía Eliana, que nosotros tratamos de ver los textos en su contexto, digamos, ¿no? Estamos en el 50, estamos en el 47, que es lo que pasa en ese momento. Evidentemente hubo una transformación, hay varios Cortázar, no estamos hablando, digamos, no cerramos en esta cuestión. Nos cerramos, o sea, estamos viendo las huellas de este texto en particular. Podemos hacer una cantidad de aproximaciones en relación con otros textos que vienen después o que no hemos trabajado o demás, o el Cortázar después de los años 70, de los años 80. Pero ahora en este texto vemos estas características. Y en este espacio nos quedamos en estas características, sabiendo y pensando y reflexionando y abriendo la puerta para dejar futuras lecturas y poder ir viendo los cambios que se han producido en esa configuración del personaje Luca Medina o del personaje Cortázar. Y acá lo dejo, ¿no? Lo dejo abierto a la interpretación. Una cosita más, porque yo pienso estas cosas y después no me gusta dejarlas pasar. Lucio, Julio, Lucio, Julio, Lucio, Julio, Lucio, ¿no? Bueno, Medina tiene tres sílabas como Cortázar, empieza y termina con vocales abiertas, simplemente para marcar como también esas alusiones o esos datitos que también nos permiten vincularlo con lo autobiográfico, ¿no? Quiero decir de vuelta. Sacamos un cachito a Marce que diga algo y... Dale. No, es algo, claro, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es algo muy cortito que se vincula con lo último que había comentado, que había señalado Cristian, en relación con, bueno, yo lo relaciono con ese proceso de cosificación que en general fue asociado en este debate a la animalización y a lo que yo llamaría la generización en cuanto al género, ¿no? Pero por otro lado, sí, está también, digamos, la cosificación como una especie de
entre comillas, escenificación. ¿Por qué? Porque lo otro, la otredad, se escenifica. Se escenifica, digamos, de una manera o se magnifica a través de esa escenificación desde lo que también de alguna manera se podría pensar como lo kitsch, ¿no? Habría que ver, ahora no se me ocurre, tendría que volver a esos textos, pero habría que ver qué sucede, ¿no? Con la estética de lo kitsch en relación con la construcción de efectos en relación con ese tipo de otredades sociales, ¿no? Me quedé pensando en eso que había dicho Cristian recién y lo pensé por ese lado. Bueno, da para otro debate y podemos seguir abriéndolo y viéndolo en otros textos. No, pero además, bueno, si mal no recuerdo, lo kitsch, bueno, es definido como una especie de falsedad con construcción de efecto de realidad, ¿no? Digamos que una columna rota en realidad intenta parecerse a una columna de estilo, no sé, jónico, dórico, lo que fuere, ¿no? Me parece que todo este juego entre lo que es real y lo que no lo es, me parece que también tiene que ver con lo estético, ¿no? En este texto. Marce, a eso que decís, sí. Para mí esa cuestión de lo kitsch está en el comienzo del cuento con esta náusea que le genera la decoración del ópera al personaje, ¿no? Sí, dice él se compró, fíjense que se compró el diario Crítica, no para no ver a la gente, sino para no ver el decorado, ¿no? Que él quería concentrarse en el diario porque ya le parecía, me parece esto, kitsch, ¿no? Era como un entorno kitsch. El contraste entre, digamos, la estética de Anatol Litvak y lo que él ve o tuvo que ver, ¿no? Que además es una estética, la que ve, la que tuvo, la que tuvo que ver, una estética entre kitsch y militarizada, ¿no? Con esos adornos, esas borlas, todo eso que de alguna manera también construye esa demasía que se puede caracterizar como kitsch. Barroca. Y aparte, digamos, en todo este contexto colorido de escenificación, me quedé pensando, bueno, ustedes mencionaron la banda, pero yo me quedé pensando en la palabra marcha, que es la que se reitera en el texto. Claro, sí, es una marcha militar y de alguna manera, ¿por qué no puede ser asociada a la marcha peronista? Bueno, ahí seguimos con las alusiones, ¿no? Es como tres palabras, una alusión, tres palabras, una alusión y así seguimos todo totalmente. Sí. Y me hizo pensar también esto de la marcha en otra alusión, que es el carácter que justamente este grupo intelectual, este grupo de liberales y demás, el carácter fascista que le atribuían al peronismo y la vinculación entre el fascismo, el espectáculo, lo militar, ¿no? Bueno, de hecho, el uso del cine mismo que hizo el nazismo durante su estadía, vamos a decir así, gobernando Alemania y Europa, también todo el uso de lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, cine, radio y demás, aparece ahí asociado también al poder hitleriano. Así que bueno, hay un montón de alusiones muy históricas, muy situadas, como decía Adri, muy concretas. Así que bueno, vamos cerrando. Bueno, sí, vamos cerrando. Alguien quería decir algo más. Bueno, me parece que ha sido muy interesante el trabajo de hoy, el análisis de este cuento. Bueno, muchas gracias a Caro y ahí que están aplaudiendo, qué sé yo. Bueno, los invitamos. Nuestro próximo encuentro es el 2 de... Nos encontramos el 2 de noviembre con el club a las 18 horas, con el nervio óptico. Y bueno, vayan preparándose también para los próximos talleres y anótense para el curso de Silvino Campo, para el taller temático de Silvino Campo, que es el 9. Saludos a Marcela. Bueno, acá tenemos dos de las profes que van a dar el curso. Así que los estamos esperando. Les agradecemos siempre la participación, porque para nosotros esto, yo digo siempre, ¿no? Que estemos un sábado a la tarde con esta sol tan impresionante el día de hoy y demás, reunidos acá y tratando de hablar de las cosas que nos gustan, de estas cuestiones, es casi milagroso que esto suceda.
Entonces, Adri, siempre agradecidos agradecidos por la participación y por gente tan pensante que hace tan buenas interpretaciones y que nos iluminan la cabeza, digamos. Alguien habló de la importancia de la lectura colectiva, ¿no? Cómo uno se va con la sensación, creo que lo dijo Silvia en algún momento, cómo uno viene con determinados preconceptos quizás y después va como escuchando a los otros y por eso reivindicamos la lectura colectiva y reivindicamos la lectura entre todos, todas, y es una forma de generar otros efectos de sentido que el texto produce. Ahí la veo que está Caro, que quiere decir algo. Caro y Ada levantaron la mano, si es. Sí, un minuto nada más, cortito. Yo quería decirles, bueno, hace rato que no me conectaba por cuestiones domésticas, pero que yo estoy emocionada de participar y que los felicito porque la universidad en este momento está en un tremendo momento. Ayer mi hija volvió de la toma de la Universidad de San Martín. Estuvieron allá y quiero agradecerles, pero en nombre mío y de mi familia, por estos momentos y por estas cosas que hacen ustedes, y por salir y por estar. Así que, bueno, tienen el apoyo mío y de mi familia, y los admiro un montón. Gracias. No, gracias Bueno, a vos muchas que estás gracias, Caro. siempre y a tus apreciaciones, y esto es parte de nuestra resistencia. Resistimos. A ver, ay, por favor, una pregunta importante. Sí, el material y la inscripción para Silvino Ocampo, ¿dónde lo encontramos? Ahí te va a llegar está publicado ya en las redes de la biblioteca. Ah, bueno. Y Adri también. En el canal de YouTube también. Va a llegar por mail. Bueno. Voy a mandar el formulario de inscripción y en la agenda. Por favor. Sí. Mil gracias. Tranquila que te va a llegar todo. Bueno. Y no sé, yo creo que quería decir algo y ya me olvidé. Pero bueno, sí, simplemente a esto que decía Caro y lo que decía Adri, también es un espacio que siempre pensamos también como un espacio de resistencia cultural. La verdad que a nosotros nos parece que juntarnos a leer, juntarnos a charlar, a debatir, es ir también en contra del individualismo que está empezando a ser como impuesto desde el Estado, y nosotros queremos hacer otra cosa. Creemos que estos espacios son fundamentales y nos encanta y como dice ahí, nos nutrimos, dice Silvia, nos nutren. Y nos dan ganas, y justamente la presencia de ustedes, de todos ustedes, que nos da ganas de seguir haciendo propuestas y pensando nuevos espacios y nuevas cosas para leer y compartir. Así que a mí me hace muy feliz, a todos los que participamos de esto nos hace muy bien estar acá. Así que bueno, gente, muchísimo. Les agradecemos un montón. Nos encontramos el 2. Mando un beso grande. Cualquier cosa, cualquier comentario, ya saben, nos escriben, nos hablan. Siempre estamos dispuestos a la conversación durante este lapso. Cualquier comentario. Y los estamos esperando. Siempre acá estamos esperándolos. Hasta la próxima. Mando besos. Gracias. Besos. Gracias. Besos para todos. Chau, chau. Para todos.